Maestros integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, de la región suroccidente del país, se reunieron en la carretera al Pacífico, a la altura del kilómetro 18, en jurisdicción de Villanueva. En ese lugar se enfilaron para realizar una caminata pacífica con dirección hacia la Plaza de la Constitución. Con distintas consignas y pancartas, los docentes persisten en su requerimiento del reajuste salarial y la homologación de un pacto colectivo. La marcha recorrió un tramo de la carretera al Pacífico para conectarse a la calzada Raúl Aguilar Batres. Posteriormente, los maestros caminaron por la avenida Bolívar hasta llegar al centro histórico. Maestros de varios departamentos del occidente del país viajaron desde horas de la madrugada a la ciudad capital a bordo de buses extraurbanos y microbuses que estacionaron en los campos de la colonia Montserrat, zona 3 del municipio de Mixco. Desde allí, a las 8 de la mañana, iniciaron una caminata que avanzó sobre la calzada Doroteo Guamuch Flores para llegar a la calzada San Juan. Luego subieron al anillo periférico, ingresaron al centro histórico de la zona 1 capitalina para finalizar en la Plaza de la Constitución. No bloquearon el paso vehicular, solo usaron el carril derecho para realizar la caminata y presentar sus demandas. A eso de las 9:30 horas avanzaba el grupo de maestros proveniente de la ruta al Atlántico frente a la colonia Juana de Arco, zona 18, para dirigirse a zona 6 y encaminarse hacia el centro de la ciudad. Mientras un cuarto grupo de docentes ingresó por la ruta CA1 Oriente, ruta a El Salvador. Recorrieron el Boulevard Vista Hermosa, zona 15, para llegar al Campo Marte, hacia la zona 1. Muy bien, y le damos a conocer el resumen entonces de esta caravana de docentes que venían de diversos departamentos. Por cierto, Fernando, en estos momentos también tenemos actualización sobre este recorrido y sobre todo qué está pasando en la Plaza de la Constitución, porque ya hay docentes que inician su retiro, se retornan hacia sus lugares de origen y vemos entonces algunas imágenes que se tienen. Son algunos maestros que tomaron la decisión entonces de acompañar hoy, pero regresarse en estas horas de la noche. Vemos también la presencia de algunos buses que están llegando a recogerlos y pues aunque hay una gran concentración todavía de docentes en la Plaza de la Constitución. Algunos han tomado la decisión entonces sobre estar unas horas y retornar a sus hogares, pero todavía hay un número bastante considerable de maestros que están presentes en este plantón en la Plaza de la Constitución. A pesar de la lluvia, mira, siguen ahí. Estamos ante una situación que pues ha afectado a nuestro país de manera muy fuerte. Estos movimientos del sector pues magisterial han generado caos a nivel de carreteras, a nivel de la ciudad, pero el caos más importante son esos niños que no tienen la presencia de su maestro, de su maestra en el aula por ya prácticamente 40 días. Entonces, estas imágenes que le está presentando usted justamente TN 23 a través de A la Medida, nos demuestran que hay pues muchos maestros que tomaron la decisión de, bueno, yo no me quedo aquí más, mejor me regreso a mi lugar de origen, me voy, uno, a cumplir con mi obligación, dos, con mi familia, porque al final, pues esta situación de estar allí enfrente del Palacio, Sandy, te digo una cosa, realmente no está llevando a buen término lo que estaba aconteciendo en función de las exigencias del STEC y pues lamentablemente es cada 24 horas un día perdido más en la vida, en el sueño, en esa capacidad de poder llegar a ser más inteligente, más conocedor de la cultura general, ese niño, esa niña, que pues porque hay un porcentaje de maestros y maestras que han tomado la determinación de convertir un derecho constitucional, que es el de manifestar, en un derecho que no existe en ninguna ley, en ninguna, y es el derecho que se han arrojado estos maestros a bloquear completamente el acceso a la educación a los niños, uno de los derechos humanos más importantes y elementales a nivel internacional y que Guatemala ha tratado siempre de defender dentro de lo que se puede, pero cuando se convierte una petición administrativa en un aspecto político donde se bloquea el acceso a la educación para niños y niñas, te digo una cosa, eso no tiene nombre, no tiene apoyo de la ciudadanía, no hay un esquema que te pueda decir
la gente estamos como ciudadanos de acuerdo en lo que están haciendo los maestros. No, esto perdió completamente el norte de solo pedir, como la Constitución lo establece, que se hiciera una revisión del porcentaje que se les incrementó, que fue el 5%. Esto se convirtió ya en un tema de lucha de poder, el clásico movimiento de este sindicato mayoritario de la educación, de bloquear el país, de hacer movimientos, de declarar sus famosas sesiones permanentes, que a la niñez realmente no le sirve de nada. Es un bloqueo permanente a la educación y pues veremos qué sucede con estos maestros que ya se están movilizando, que dijeron no me quedo más aquí, porque ¿cuántos de ellos realmente sabían a qué venían? No te lo puedo decir, no tengo ese dato, pero te puedo asegurar que eran muchos. Mira, Fernando, es increíble. Hoy se destacaba también la forma en la que venían en estas caravanas, donde pues no bloquearon completamente las rutas y sabemos que hay muchos antecedentes. La CC ya se había pronunciado también en cómo sería la forma de ir incluso manifestando. Entonces, por una parte tenemos esta situación. Sí se dieron complicaciones en el tránsito porque independientemente que solo se haya bloqueado un carril, sabemos entonces el embudo que se va formando y todo lo que va representando. Sí hubo varios puntos que estuvieron complicados en el tránsito, pero vamos a destacar el bloqueo en la educación, que es un término que de verdad me gustó mucho porque eso es lo que está sucediendo realmente. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes que llevan ya varios días sin 40 días. recibir clases, sin ver a su maestro, sin recibir entonces esa preparación para el futuro? ¿Qué va a tener? Sabemos realmente que la educación pública no es la mejor que tenemos en nuestro país, que tenemos que ir mejorando, que se tienen que ir teniendo mejores resultados. Incluso lo vemos en las evaluaciones anuales que se hacen, Fernando. Pero cuando vemos entonces esta paralización que se tiene en cuanto a los días efectivos de clase, ¿qué resultados y qué mejoras vas a ver? Si hay muchos niños, porque imagínense, cada maestro que usted ve ahí representados, que están en estas carpas, que están ya varios días en este plantón, cada maestro, ¿cuántos alumnos tiene por clase, por ejemplo? Claro. Que ha sido muy destacado, ¿no? Que tienen hasta 2, 3 grados por la ausencia que se tiene o la necesidad que se tiene de maestros. Imagínate cuántos son los estudiantes que en este momento no están recibiendo clases. ¿Qué va a pasar con ellos? Realmente, ¿qué va a pasar con ellos, Andy? Me atrevo a responderte de esta manera. Truncaron su futuro de una manera terrible. Esos maestros, que yo te digo una cosa, yo tengo el concepto, y creo que usted, amigo y amiga televidente, no sé si va a acompañarme con lo que yo voy a conceptualizar ahora mismo, pero para mí un maestro es esa persona que marca tu vida de manera preciosa, enseñándote, mostrándote lo que significa aprender, el aprendizaje, una metodología en donde con actividades lúdicas vas aprendiendo de esa persona, de ese maestro, de esa maestra, todos esos conceptos que cuando te conviertes en adolescente y después en tu etapa adulta, te das cuenta que todo lo que te enseñó esa persona te va a servir para ser mejor persona, para ser mejor adulto, para ser mejor guatemalteco. Pero eso dista mucho, lo que yo estoy hablando de esos maestros maestros entre comillas, que salen corriendo a los periodistas, nuestros colegas de TN23 y de los demás noticiarios hermanos, Noticiete, Telediario, T13, han tenido que literalmente hacerse los quites, salir huyendo cuando los persiguen estos maestros, entre comillas, de forma violenta, queriendo quitarles el equipo, queriéndoles romper cámaras. Pasan en los vehículos identificados como prensa de cualquier medio de comunicación, los rayan, A ver, eso no es de un maestro, eso no es de una maestra, perdón. Pero quienes realmente fuimos impactados positivamente por un maestro, una maestra en preprimaria, en primaria, en básicos y en diversificado, de verdad dista mucho de esta forma. Me atrevo hasta darle esta adjetivización que pareciera delincuencial. No es normal. Esto definitivamente no es normal y parece que todos estos grupos que conforman pues este espacio de quienes están ahí manifestando, más pareciera que quieren una Guatemala retrocedida, una Guatemala del pasado, no una Guatemala que tenga una evolución en su sistema educativo, porque como tú bien explicaste, cuando se hacen las evaluaciones de calidad educativa de nuestro sector público, damos resultados paupérrimos, pésimos,
que de verdad rayan en el nivel vergüenza. ¿Culpa de quién? De este tipo de personas que decidieron ser maestros manifestantes, no maestros de aula, que lleguen realmente a impartir el pan del saber. Me llama la atención porque ya el presidente se ha pronunciado, de hecho, sobre estas manifestaciones, sobre estas marchas, y hace el llamado al Ministerio Público para que pueda cumplir con la ley, que se le dé entonces seguimiento a las acciones a la CC para que pueda resolver amparos que ya se han interpuesto para el tema de la liberación entonces del retorno de los maestros a las clases, y también se hablan de nuevas multas para el Comité Ejecutivo del STEC sobre el hecho de cuántos días llevan. Y bueno, hemos hablado entonces también en otras ocasiones sobre esas multas que se han impuesto, no es la primera, ya van varias. La pregunta es, ¿realmente se van a hacer efectivas? ¿Realmente se va a hacer cumplir la ley? ¿De qué manera se puede solventar esta situación también? Es lo que no logramos comprender. Ya la CC incluso se había pronunciado sobre que se establezca una mesa para poder iniciar con la elaboración del pacto colectivo y que se mantenga el secreto o la confidencialidad en cuanto a la negociación que se establezca como primer punto, pero siguen los movimientos, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que llama la atención. Totalmente, creo que vamos a tener ahora justamente información de último momento aquí en A la Medida. Sandy, ¿qué es lo que tendremos? Así es, vamos en ese momento entonces a la Plaza de la Constitución, porque ahí tenemos a nuestro periodista Daniel, que nos tiene información. Daniel Álvarez, vamos contigo para que nos detalles lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante. Gracias, compañeros, por el cambio, y es que me he trasladado hacia la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 capitalina, luego de que era el lugar donde permanecían instalados afiliados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala. Esta noche, como usted lo puede ver en las imágenes que tiene a través de la pantalla de su televisión, los afiliados a este sindicato han decidido tomar la decisión de levantar las carpas, las champas que tienen acá, que tenían instaladas. También podíamos observar a nuestra llegada que habían varios camiones donde pues estaban siendo abordadas todo lo que eran toldos, las carpas, los nailos, incluso varias unidades, varios autobuses donde los docentes abordaron estas unidades. Incluso también podemos ver que se presume que la principal causa por la que se estén retirando sea por las lluvias. Sin embargo, hasta este momento se desconoce con exactitud qué es lo que ha orillado a los docentes a abandonar este lugar. Recordemos que este lunes, nuevamente por no reanudar clases a nivel nacional y no acatar el ordenado por un tribunal, cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala deberán pagar una multa de 4,000 quetzales. Ya lo habían anunciado las autoridades, y es que dicho pago debe hacerse efectivo ante la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad. Pero todo eso es ante la resolución primero pluripersonal de trabajo y previsión social, la cual señala que se certifica lo contundente en contra del comité ejecutivo, así como los dirigentes seleccionales y subdeccionales del sindicato. También es importante mencionar de que la ministra de Educación reiteraba hace algunos minutos a través de un video publicado en redes sociales que serían sancionados nuevamente si los docentes no regresaban o no retornaban a los centros educativos. También invitó a los sindicalistas a deponer de inmediato las medidas que perjudican la educación en nuestro país. Ante ello, también en horas de la mañana, a través de una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo daba su postura en relación a las caravanas que se realizaron este lunes y que venían desde distintos puntos del territorio nacional y se concentraron directamente acá en la Plaza de la Constitución. El presidente Bernardo Arévalo instó al Ministerio Público a actuar con un apego a la ley en contra de quienes estén violentando órdenes judiciales.
También ya lo daba a conocer el presidente que como él lo decía directamente con sus palabras, que ya le corresponde al Ministerio Público actuar sobre la flagrancia y ilegalidad de maestros que se rehúsen a múltiples órdenes de cortes a regresar a dar clases. También añadió que durante una reunión en el Congreso, los miembros del STEG reconocieron que desobedecen resoluciones legales que los obliga a cesar estas movilizaciones. Tal y como usted lo puede observar a esta hora de la noche, ya han sido retiradas la mayoría de estructuras donde permanecían instalados los docentes. Únicamente dejaron algunas tarimas acá en la Plaza de la Constitución. Existen alrededor de 5 toldos que aún permanecen puestos. También podemos también observar un camión que está cargando otras tarimas que se encontraban acá en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, del lado de la catedral aún permanecen alrededor de 6 toldos, los cuales ya se empieza a ver un poco de movimiento por parte de los docentes, abordando autobuses, microbuses incluso, es decir que posiblemente los maestros puedan retirar estas carpas también y desalojar la Plaza de la Constitución. Recordemos que los docentes afiliados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala llevan alrededor más de 2 meses, he de decir, instalados en esta zona, y este lunes se realizaron varias caravanas desde distintos puntos del país para concentrarse en este lugar, para exigir una mesa de diálogo en relación al pacto colectivo, para exigir su desacuerdo con un porcentaje del 5%, el cual ya está aprobado en aumento salarial. Sin embargo, ellos exigen alrededor del 15%. Estas son algunas de las demandas que los sindicalistas están exigiendo y por la cual permanecían en la Plaza de la Constitución instalados. También podemos observar que ya existen muy pocas carpas, las cuales permanecen de pie, y como lo reiteraba, varias unidades, varios autobuses, camiones estaban presentes en el lugar y eran los lugares o los automotores donde se estaban llevando a cabo el transporte de las carpas, de las lonas, de los toldos y de las tarimas. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche, compañeros. Yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Muchas gracias, Daniel, por este informe bastante completo y actualizado de lo que está pasando en la Plaza de la Constitución con los maestros que se encuentran entonces en esta manifestación. Ya le hemos indicado, se llega al día número 40 y sigue este movimiento. Estaremos obviamente dándole seguimiento para que ustedes estén enterados de lo que sucede con este tema. Fernando, siempre es un gusto poder estar contigo en este espacio de análisis y hoy tratando estos 2 temas que sin duda impactan en 2 temas especiales en nuestro país, la economía y la educación. Te deseo una buena noche. Gracias, Andy. Igualmente, buen retorno y por supuesto para usted, amigo y amiga televidente, el mejor de los descansos. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con Noticias Internacionales.